Buenas noches, muchas gracias por venir. Hoy tuvimos un clima un poco pesado para trasladarse hasta acá, entonces les agradecemos mucho la asistencia. Hoy vamos a arrancar con una charla que me hubiera encantado recibir hace tal vez 3 semanas, porque en Telescope tuvimos que, por temas de cumplir el marco de seguridad SOC 2, tuvimos que hacer un testeo de penetración y tuvimos que aprender muchas cosas. Entonces, mejor tarde que nunca, así que estoy muy emocionado por esta charla que nos va a dar Karen. Karen es consultora de seguridad y pues por favor démosle un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por venir a pesar de que el clima estaba como para quedarse durmiendo. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es pen testing, penetration testing, pruebas de penetración o ethical hacking. El flavor que le vamos a dar a la charla es enfocado en cuando usted es desarrollador de software, por dónde entrar en el mundo de cómo probar o cómo hacer pruebas de penetración. Es un poco como más didáctico a nivel de ponerse a travesear. Entonces son como los fundamentos de dónde sale todo y por dónde entrarle. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es si es su código suficientemente seguro o si sabe cómo hacer su código suficientemente seguro. Bueno, sobre mí, como ya les dijeron, mi nombre es Karen Araya Torres, yo soy ingeniera en sistemas, tengo una maestría en computación con énfasis en sistemas de información. En mi background fui full stack developer varios años. Después pasé a ser Technical Project Manager y me metí en lo que fue la parte de Security Consultant. Actualmente trabajo más como en la parte de Technical Project Manager para diferentes disciplinas de TI. Entonces es un background vacilón. Por ahí está mi contacto de LinkedIn y mi correo en caso de que tengan alguna pregunta. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a cubrir 6 temas y vamos a tener un tiempito para preguntas. Vamos a ver un overview de qué es lo que es pentesting y cómo llegamos a que sea importante para la parte de desarrollo, cómo se hace la parte de plan y execution, cuáles son tools esenciales. Hay muchísimos, entonces lo que hice fue como poner unos cuantos para que sepan cómo se coordina según las etapas. Un basic environment setup de por dónde empezar a travesear todo lo que es hacer ethical hacking, un demo bastante sencillo sobre más o menos cómo es que se hace un ataque, y finalmente, ya que conocemos toda esta parte, verificar qué fuentes son las que hay que revisar para saber si su código es seguro y estar a la vanguardia en cuanto a seguridad a nivel de desarrollo. Bueno, empecemos con un overview. Para los que tienen más de 10 años en TI, como yo, pueden saber que las necesidades a nivel de código ha cambiado según el flavor de lo que está sucediendo. Entonces, hace muchos años lo que programábamos eran aplicaciones de escritorio y lo que se trataba de buscar era tener software best practices, que se tuvieran estándares, que se pudiera trabajar colaborativamente, que su código y mi código se combinaran de una buena manera. Tal vez no habían herramientas como GitHub en ese momento, entonces eso era lo que se buscaba en ese momento. Después llegamos a la parte en donde ya trabajamos más en la parte web y de aplicaciones móviles, y lo que se empezaron a buscar fueron frameworks de desarrollo que nos permitieran trabajar de una forma fácil, eficiente y a nivel global. Actualmente lo que estamos viendo es que todo se migró a la nube, que ya no tenemos las cosas necesariamente en nuestras propias empresas, sino que les hacemos outsourcing a donde los estamos guardando, que hay APIs en donde no hay intervención humana, sino que se abran entre máquinas, y empezamos a ver que necesitamos saber qué tan seguros están esos accesos a nuestra información. Eso hace que necesitemos pensar en cómo prevenir que se tengan acceso a assets como el hardware, los sistemas o en nuestro caso la información. Cuando pensamos a nivel de seguridad, hay una estructura
que siguen los equipos, que es la parte que evita que haya algún ataque o pensar en cuáles serían posibles vulnerabilidades y proteger los assets de eso. Generalmente eso lo hace un equipo que es conocido como el Blue Team. Y está la parte en la que se dice, ok, ya que hicimos todas estas medidas, vamos a probar si esas medidas son eficientes, que es donde viene toda la parte del penetration testing. Normalmente en los equipos de seguridad a este equipo se le conoce como Red Team. La mezcla de los dos tiene un nombre bonito, que es Purple Team, que es de prevención, ethical hacking y resultados de mitigación. Ahora, pero cuando hablamos de penetration testing, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿qué es? La idea es simular un ciberataque para verificar si podemos hacer una explotación de alguna vulnerabilidad en nuestros sistemas. Como estamos haciendo el flavor a nivel de código, podemos decir qué tan seguro es nuestro código contra algún tipo de ataque, como por ejemplo SQL injection o cross-site scripting. El propósito es encontrar blind spots o puntos débiles en nuestros diferentes assets y generalmente abarca tres partes, que es las aplicaciones, los sistemas, los tools de defensas que tengamos instalados, nuestro código, la parte física, que puede ser infraestructura o puede ser hardware, y la parte más compleja de controlar desde mi perspectiva, que es la gente. Un ejemplo de esto es, no sé si alguno en las empresas tienen alguna campaña de phishing que les están mandando correos para que ustedes identifiquen si es sospechoso o no. Bueno, eso es como la parte de un pen testing a nivel de phishing para atacar todo lo que es la vulnerabilidad en las personas. En cuanto a los beneficios, hay muchísimos beneficios, pero aquí hice una lista de 5 que es identificar y arreglar vulnerabilidades críticas. Pueden haber vulnerabilidades que no sean tan críticas en el sentido de que nos damos cuenta de que hay algo que arreglar, pero a veces nos damos cuenta que es algo que si una persona externa tiene acceso, el daño o el acceso a la información que tenemos es tan grande que se vuelve importante reparar. El data protection, obviamente. Cuando vemos noticias de ransomware, por ejemplo, que es la pesadilla de las corporaciones, como nos dijeron al inicio, cumplir con reglamentos, con la parte de regulación. El business protection, porque protege todo lo que es la parte de credibilidad y de reputación del negocio. Y una parte que es bien interesante es que los equipos de seguridad o las herramientas de seguridad no son nada baratas. Y muchas veces, en lugar de verlas como algo que le ayuda a la empresa, las ven como un centro de costos. Entonces, saber hacer pruebas de penetración permite tener un documento físico que justifica la necesidad de tener la implementación de tools de seguridad, como por ejemplo un Web Application Firewall. Ahora, ¿qué perspectiva nos da a los que ya sabemos un poco en el mundo de pen testing o estamos empezando a saber qué es la cosa? Que es importante tener una postura de seguridad sólida, que hay vulnerabilidades a nivel de sistemas operativos que es importante atacar y que hay lugares donde esto es reportado y se mantiene en constante actualización, y también nos da visibilidad de que podemos tener un lack de security importante en la empresa, porque cuando no se ha hecho ningún inventario realmente no se sabe cuál es la postura. Ahora, en nuestro siguiente tema es, ok, una vez que ya sabemos cómo está relacionado el código con el pentesting y qué es pentesting, vamos a hablar un poco de cómo se come esto, qué es lo que hay que hacer para hacer una buena prueba de penetración. Todo empieza con el planeamiento. Vamos a ver 6 etapas, normalmente las dividen en 5, bueno, van a encontrar que en algún lugar hablan de 11, un lugar de 8, pero bueno, aquí están resumidas en 6 etapas, realmente son 5 y la etapa 0. La etapa 0 es la parte de la preparación para trabajar, el planning. Como les digo, yo soy Technical Project Manager, entonces esta etapa para mí es sumamente importante, que básicamente es definir por qué queremos hacer esto, cuál es el scope, qué queremos buscar con esto, o cuál es nuestro objetivo de hacer un pentesting.
que nuestro equipo aprenda a hacer las pruebas, que tengamos un documento donde veamos cuál es nuestra lista de vulnerabilidades, verificar si nuestros sistemas están expuestos a algún tipo específico de ataque, definir cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que queremos desarrollar con esto. Y obviamente definir cuál es el scope a nivel de cuándo se va a empezar, cuándo se va a terminar y cuál es la gente que va a estar involucrada. El siguiente paso, que también entra en la etapa de planning, es el de reconocimiento o hacer recolección de inteligencia, que es con qué estamos jugando, qué es lo que tenemos para trabajar. Los Red Team pueden hacer diferentes tipos de pruebas, algunas veces no tienen conocimiento absolutamente de nada de lo que se van a afrontar, tienen que empezar a escanear para ver cuál es la infraestructura, qué puertos están abiertos, con qué sistema operativo están hablando. A veces tienen un poco de conocimiento, pero no tienen la información completa, a veces solo tienen un URL o una IP. Entonces, esta parte lo que hace es descubrir con qué estamos hablando. Van a ver que en la presentación vienen algunos tools abajo que están ligados a cada una de las etapas, eso los vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero es para que más o menos se vayan mentalizando por dónde se van usando los tools. El tercer paso a nivel de planning es escanear y el threat modeling, que consiste en, ok, una vez que ya sabemos cuál es nuestro playground, de qué se trata, vamos a escanear a ver si hay posibles vulnerabilidades y si las podemos explotar. También en esta parte nos ponemos un poco del lado de los atacantes y decimos, bueno, ¿quién puede estar interesado en atacarnos? ¿Cuál podría ser su target? Y qué capacidades tienen para lograr acceder a nuestros assets. En la parte de ejecución vienen otros 3 pasos. En esto es interesante porque normalmente el Vulnerability Analysis lo meten en la parte de planning, pero en este caso me gusta ponerlo en la parte de ejecución porque un objetivo puede ser llegar hasta esa etapa, decir, bueno, no nos queremos poner a lanzar ataques, pero para nosotros es indispensable tener un catálogo de vulnerabilidades que tenemos en la empresa y ese va a ser nuestro punto de partida para vender que necesitamos un equipo, por ejemplo, de ethical hackers. Eso consiste en, ok, ya sabemos con qué estamos jugando, ya sabemos qué podemos explotar, ahora revisemos si esas vulnerabilidades se pueden utilizar. Existen bases de datos a nivel mundial en donde se tiene una lista de vulnerabilidades, por ejemplo a nivel de sistemas, como esta que está acá, el National Vulnerability Database, o lo que yo digo que es como la Biblia de la seguridad informática, que es el Open Worldwide Application Security Project, conocido como OWASP, que básicamente nos dice cuáles son los principales ataques, es muy común por el top 10 de ataques, y cómo se mitigan, y también la lista de buenas prácticas para todo lo que tiene que ver con desarrollo tanto de código como infraestructura. El paso 4 es la parte divertida, que es ¿qué vamos a hacer? Ya hacer el exploit, atacar. La idea es que ya a este punto tengamos una lista de cosas que queremos probar y digamos, por ejemplo, en nuestro demo vamos a hacer un ejemplo de SQL injection, entonces decir, bueno, el goal es ver si nuestro sitio podemos obtener información de la base de datos que pueda ser sensible y que personas que son externas a la empresa no deberían de tener. Entonces se planea una lista de ataques para hacer la inyección y eso es lo que se ejecuta. Hay muchas herramientas para hacer este tipo de ataques, pero una de las más utilizadas es el Kali Linux, que es un sistema operativo que dentro del sistema operativo viene una lista de herramientas para diferentes flavors de ataques. También hay formas de hacer ese ataque que sea una combinación entre herramientas que pueden ser automatizadas o algo manual. Una de las automatizadas, por ejemplo, es el Burn-Stop Suite, que es maneja lo que es las pruebas de penetración desde un inicio, desde que se definen cuáles son los resultados, cuáles son los objetivos y el reporting. Usted nada más indica qué es exactamente lo que quiere ejecutar y cuáles son los targets y programa todo y la herramienta lo corre.
Y el último paso es, bueno, ya que hicimos todo este trabajo, reportar qué fue lo que encontramos. Determinar no solo si hay vulnerabilidades y si hay ataques, sino cuál es el valor que le podría dar esto al atacante. Crear un documento que obviamente incluya qué fue lo que se encontró, un resumen ahí de qué es lo más importante, detalles sobre las vulnerabilidades y, por supuesto, dar soluciones sobre cuáles podrían ser posibles mitigaciones respecto a eso. Aquí puse un slide donde viene todo junto, porque a veces es más fácil verlo cuando uno quiere hacer el step by step. Ahora, ¿cómo se conecta todas estas etapas? ¿Con qué tools podemos utilizar? En la parte de planning y de reporting, se pueden usar herramientas normales de planeamiento, ¿verdad? Como cualquier otra actividad como Jiras, tickets, sistemas de tickets, etcétera, pero también hay herramientas que son especializadas para dar seguimiento a la parte de penetration testing. Una que está muy en auge se llama Astra Pentest. Básicamente se documenta desde el momento cero cómo se planeó la herramienta, se automatiza cuáles son las pruebas que se van a realizar, se ejecutan los resultados y ya con eso se generan los reportes que se quieren presentar. La otra es el Burp, que esta es muy chiva porque cuando se instala el ambiente Kali Linux incluso ya la tiene instalado, o bueno, ya se puede bajar el paquete, se puede hacer de uso personal, bueno, ya a nivel empresarial, ¿verdad? Que son de pago. En la parte de reconocimiento, de Intelligence Gathering, una herramienta para nivel didáctico muy utilizada es el Nmap, que lo que nos permite es traquear qué sistema operativo se está utilizando, qué puertos están habilitados, cuántas IPs puede utilizar un sistema, por ejemplo. Eso es muy útil porque, por ejemplo, si nos damos cuenta que uno de nuestros objetivos es una computadora que tiene Windows, no sé, 98, por poner un ejemplo, y sabemos que hay toda una lista de vulnerabilidades en ese sistema operativo, pues ya sabemos por dónde puede ir, ¿verdad?, nuestra prueba de penetración. En cuanto al scanning y al vulnerability assessment, tenemos varias herramientas. El Nessus es una herramienta que es una base de datos que se corre sobre los targets y nos tira una lista de posibles vulnerabilidades. Obviamente, porque es importante hacer el escaneo primero, porque no vamos a buscar vulnerabilidades para Linux y lo que estamos buscando, por ejemplo, es un sistema operativo Windows. El que les mencioné anteriormente, que es el National Vulnerability Database, esto sirve muchísimo para cumplir con las regulaciones a nivel país en Estados Unidos, y el OWASP, que lo vamos a ver un poquito más en detalle al final, que básicamente nos guía con respecto a todas las buenas prácticas que tenemos que seguir. En la parte del exploit, la idea es qué es lo que queremos hacer, y eso es un abanico de opciones enorme. Si queremos especializarnos a nivel de atacar sistemas operativos o queremos hacer cracking de passwords, escaneo de puertos para revisar qué tipo de tráfico, analizar paquetes, hay muchas herramientas que sirven para cada uno de los goals. Me gusta mencionar Metasploit Framework, 1, porque viene dentro del ambiente que vamos a usar de Kali Linux, 2, porque está muy relacionado con Nmap y Nessus. Si encontramos una vulnerabilidad que ya es conocida, el Metasploit se puede utilizar para, por número de vulnerabilidad, explotarla. En este caso, no siempre es bueno empezar a nivel académico atacando sitios de otras personas, entonces una buena opción es utilizar targets que están hechos para que aprendan a hacer hacking, como esta herramienta que se llama Dumb Vulnerable Web Application, la DVWA, es parte de lo que vamos a ver hoy, y eso también viene como parte del paquete de Kali Linux. Pero bueno, ya que conocemos por dónde viene todo el proceso para hacer esta tarea y más o menos qué tools utilizar para ejecutarla, es importante conocer por dónde empiezo, por dónde seteo un ambiente que me sirva para hacer estas pruebas.
Este ambiente está pensado en una persona que quiere sentarse a conocer cada uno de los tools, saber cómo funcionan y posiblemente a futuro hacer ataques sobre sus propios sitios montados en sus propios servidores o internamente. En mi caso, el sistema operativo que estoy utilizando es un Windows 11 Home. Instalé una máquina virtual, en este caso escogí VirtualBox. Vamos a utilizar, como ya mencioné varias veces, Kali Linux. Kali Linux es una versión de Linux que es específica para todo lo que es la parte de penetration testing. Es muy chiva porque viene la opción de descargar la imagen para instalar el sistema operativo paso a paso, o se pueden bajar de una vez las máquinas virtuales y correrlas. Vamos a usar el DBWA como target. Ahí vienen unos pasillos de cómo seguir. Todo lo que está en verdecito son links en caso de que quieran revisar cada uno de los puntos. Y bueno, aquí puse algo importante que también es como conocer, ¿verdad? Que para correr una página web en Linux hay que saber que hay que instalar una base de datos y que hay que correr el servicio que levanta la página. Muchas veces nos preguntamos, ok, pero ¿qué tan difícil es hacer esto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué tanto tengo que saber del uso de consola? En realidad, para setear este ambiente es únicamente instalar el VirtualBox, instalar la imagen de Kali Linux preparada y correr estos pasos para poder instalar el target, que en este caso es el DBWA, y toda la información de cada uno de los tools que se pueden utilizar en Kali Linux están en la información del sitio web de Kali. Entonces es nada más leer y saber cómo se ejecuta. No es algo que les va a tomar muchísimo tiempo y que necesita muchísimo expertise. Y así se ve la aplicación, toda bonita. Ok, pero bueno, ya que tenemos todo el contexto, vamos a ver. El demo es algo pequeñito. La idea es que se tenga como un target de un objetivo alcanzable en cuanto a la aplicación, y el enfoque, más que utilizarlo para atacar sitios propios, es enseñar cómo empezar a usar diferentes tipos de ataque y cómo se puede verificar cómo aplicar las buenas prácticas a mi código. Muchas veces cuando se revisan herramientas como OWASP, te dice, por ejemplo, una de las buenas prácticas es parametrización, sanitización y validación de data. Pero a veces para muchas personas es útil ver en el código cómo se traduce esto en código que se incluye o extra validation para hacer valer estas buenas prácticas. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar los 5 pasos del proceso de pen testing, que en la parte de planning sería qué es lo que queremos hacer. En este caso lo que quiero es enseñarles si se puede o no hacer una parte de SQL injection para obtener información de la base de datos del tool que vamos a utilizar como target, y cómo se vería una parte de cross-site scripting. En este caso no vamos a hacer el HTTP flood. Es muy fácil de hacer un ejemplo con 2 máquinas virtuales que son exactamente iguales, solo se configuran los parámetros de una máquina virtual para que sea posible hacer uso de los recursos, pero creo que aquí es como más fácil enfocarnos en otro tipo de información que en el flood. Igual ahí les puse, o vamos a ver cuál sería un buen tool de Kali para hacer esto. En reconocimiento, el tool que vamos a utilizar es Kali Linux. En scanning vamos a correr un Nmap más o menos para que vean cómo se ve el asunto en consola, eso es como muy básico. En el exploit vamos a ver en el DBWA cómo se ve un ataque de SQL injection. La idea es ejemplificar el código que se pegaría en su URL para ver si se obtienen los resultados en pantalla en alguna de sus aplicaciones. Y finalmente, como en reporting no vamos a entregar un documento per se, es pues revisar cuáles son las buenas prácticas a nivel de código actualmente para que su código sea seguro. Por aquí este es el forro del ataque, entonces vamos a proceder a abrir nuestra máquina virtual. Como pueden ver, es un VirtualBox.
está configurada con los parámetros básicos, entonces es user Kali, password Kali. Para ejecutar esto, básicamente es únicamente activar el servicio del sitio web que vamos a usar. Y este sitio web, no sé si ven bien o está muy chiquitito, ¿cómo ven ahí? Igual los resultados se van a ver reflejados. Una de las cosas que más me gusta y por lo que escogí este sitio web es porque tiene diferentes niveles de seguridad. Entonces tiene desde el impossible, con todos los best practices, hasta el low. Entonces para hacer nuestras pruebas vamos a usar el low. Ya está configurado como low. Y vamos a empezar con un ejemplito acá en consola. Vamos a ver. Obviamente tengo un forro de donde copio y pego las cosas, porque no nos vamos a poner a escribir. Ok, este es como, ¿qué es lo que obtendríamos de información revisando nuestro localhost? Haciendo un parámetro que lo que hace es que omite el ping y simplemente nos muestra cuáles son los puertos que tienen activos. ¿Por qué omite el ping? Porque muchas veces una de las prácticas de seguridad es eso, que no haya respuesta a los pings para que se crea que no hubo conexión. Entonces, aquí podemos ver que tenemos información sobre, nos dice que el puerto de MySQL y el proxy están abiertos, por decirte algo. Entonces, ¿cómo se utiliza Nmap? Todos los parámetros que se pueden utilizar, la información está en el sitio de Kali Linux. Antes de empezar con este ataque, quiero enseñarles un poquito más del ambiente. Entonces, como pueden ver, si nos vamos al menú principal de Kali, tenemos muchísimos tools y muchas opciones para los diferentes tipos de pruebas que se quieran hacer. Tenemos para traer información, explotar vulnerabilidades, hacer análisis de web application, parte de bases de datos, password cracking, el John the Ripper es muy usada porque es un backtracking bastante robusto, wireless attacks, para hacer reverse engineering, diferentes tools de exploit, son tools que se pueden utilizar para hacer ya sea SYN floods o para hacer HTTP floods. Y bueno, toda la parte de Forensics para hacer post-mortem análisis y los tools que se pueden utilizar para hacer reporte de qué es lo que está sucediendo. Ahora, si nos vamos a el sitio web de Kali y vamos a la parte de Documentation, en donde dice Tools Documentation, podemos encontrar absolutamente toda la información de los tools que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, si queremos ver el Nmap, que es el que acabamos de utilizar, aquí viene exactamente qué es, cómo se utiliza, cuáles son todos los parámetros y todas las opciones que nos dan. En el caso de algún otro tool, como que se quiera hacer por ejemplo, un injection o algún tipo de ataque, vamos a buscar uno por aquí. Okay. El de Metasploit, que es el de vulnerabilidades, también viene un ejemplo de cómo se utiliza. Entonces, eso lo chiva, que la información la verdad está bastante actualizada. Ok, vamos a seguir por acá. Ahora sí, vamos a hacer como que ese es un sitio externo que yo estoy probando para ver si yo, haciendo una consulta sencilla, puedo obtener información de la base de datos que no debería tener acceso. Esta prueba funciona de la siguiente manera, yo nada más pongo un ID, ellos me dicen cuál es el first name, el surname y listo. Ahora, resulta que a mí se me ocurre que quiero probar si de casualidad yo puedo nada más agregar algo a la consulta y traerme de una vez toda la lista de usuarios. Entonces, en el mismo botón, en el mismo campo, ponemos este código que lo que hace es que le agrega un OR a la consulta que se va construyendo por concatenación y al enviar el ataque vemos que nos traemos toda la información.
La idea de esto es, como pueden ver acá arriba, ¿verdad? Es que en el caso de que fuera un tool de alguno de ustedes sería el URL normal y que en la consulta hagan la inyección de esta parte del código. ¿Lo ven? Ahora, la idea del pen testing es contar una historia, es decir, ¿qué quiero hacer? Entonces, a mí con esto me interesa saber si de pronto, aunque ya tengo la información de esa tabla, puedo tal vez obtener información sobre qué otras tablas tiene esta base de datos. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es a esta consulta, a ponerle un union y adjuntarle un select para ver cuáles son las tablas de esa base de datos. Entonces, nos vamos por acá, pegamos esto, le damos submit y acá está toda la información de todas las bases de datos. Yo como atacante puedo decir, ya tengo todas las tablas. Esta tabla que dice users se ve importante, puedo pensar en hacer una modificación, puedo pensar si a lo mejor esa tabla de users puede tener información sobre passwords, entonces voy y pruebo algún otro tipo de ataque pensando si puedo obtener la data del user y el password. Igual, hago el injection y aquí está la información. Tengo la información de los users, tengo la información de los passwords. Esta información está encriptada, por el link puedo llegar y probar cuál es el tipo de encripción, usar un tool, desencriptarlo y ya tengo la información. Ahora, la parte por la que escogí este tool es la siguiente. Si nosotros nos vamos aquí a View Source, podemos hacer una comparación del código entre los diferentes niveles. Entonces, si nos vamos al de abajo, vamos a ver que en el Low Injection Source, básicamente así es como se hace. No hay validación de parámetros, las consultas se hacen por concatenación, no se está verificando que solo se devuelva una respuesta, no se está verificando, por ejemplo, un ID para la ejecución de este script en específico. Y bueno, aquí hay high, hay medium. En el impossible sí vemos toda la parte de buenas prácticas aplicada directamente. Entonces, les dejo eso por acá. Acá en la presentación lo podemos ver un poquitito más. Vamos un toquecito a esa parte. Por supuesto no van a ver la letra porque es muy chiquitita, pero lo que les quiero enseñar es la diferencia del tamaño en ambos códigos y en la estructura. Qué buenas prácticas se están utilizando en la parte de impossible. Se usa el input validation, obviamente que si es un número, solo recibamos número porque estamos pidiendo un ID. La parte de parameterization, ¿verdad? Que se haga un prepare statement de qué es lo que nos estamos trayendo. Se hace un manejo de los errores porque hay un ataque que se llama SQL blind, que es básicamente por tiempos de espera o porque me trae un mensaje de error porque se cae la página y utilizo esa información. Y la parte de sanitization, que es remover cosas que no queremos que se utilicen. Vamos otra vez a la máquina virtual. Esta es la parte más divertida cuando uno hace un demo, estar pasando de tools. Ahora hay otras cosas que se pueden hacer. Bueno, quiero cambiar voy a hacer primero el cross-site scripting y después cambiamos el nivel de seguridad para que vean. Cross-site scripting, estos son cosas que también se pueden hacer a nivel de URL, ¿verdad? Lo que se hace es que se copia y se inyecta esto en el URL. En este caso, la prueba sería poner cuál es mi nombre y lo que me hace es que me saluda. Pero resulta que yo digo, ¿será que yo además de poner mi nombre puedo ejecutar algo que me traiga información? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a incluir un tab que corre un script que lo que hace es que me trae el valor de una cookie. Vamos a ver si lo ejecuta. Le damos a enviar. Como ven, me trae esta cookie que dice security igual low, que es el nivel de seguridad, que tenemos en la página. Ahora, resulta que yo quiero, no sé, en un foro, hacer que la gente se vaya a un sitio web en específico diciéndole que se ganaron un iPhone último modelo.
Entonces lo que hago es que inyecto algo en el foro, donde me les manda un mensaje diciendo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lleno el foro, yo pongo hola, soy Karen, amigos, y le guardo una alerta que diga ganó teléfono. La introduzco y cada vez que una persona se meta a este sitio y meta información en este foro, va a salirle un mensaje en donde venga la información de esto. Es algo sumamente básico, pero hay muchas personas que caen en esos ataques, por eso es que se hacen. ¿Ven? Entonces por ahí anda el asunto. De igual manera, si nos vamos al source, podemos ver que hay diferentes niveles de seguridad. Se los voy a enseñar en la presentación, creo que es un poquito más valioso. En este caso, esta es la comparación del código entre el low security, que es básicamente solo la ejecución de que se guarde la información que estamos agregando, y en el impossible vienen un montón de validaciones para un código chiquitito, el input validation, el manejo de errores, de nuevo el parameterization y el avoid non-authorized comments. Ok, vamos a ver. Ok, sí, hasta aquí estamos. Una cosa más que les quiero enseñar, eso no lo vamos a correr, pero por ejemplo acá, esto que estoy marcando es el parámetro de un tool que se llama Sloth HTTP Test, que lo que hace es que se le pasa como cuántas conexiones vamos a mandar, en qué modo lo vamos a utilizar, qué estadística vamos a recibir, qué intervalo vamos a utilizar para mandar los requests, a qué conexiones lo vamos a hacer, a qué target es que vamos a enviar el ataque, que es por URL, cuál es el máximo de bytes que vamos a utilizar y bueno, cuántas conexiones vamos a crear por cada vez que mandemos esas 1000 conexiones. Entonces, ese es el tipo de tools que se pueden encontrar en Kali Linux para hacer, por ejemplo, un HTTP flow. Ahora sí, volvamos a esta parte de la presentación. Bueno, una vez que ya vimos más o menos por dónde empezar a atravesar el asunto de hacer pruebas, vamos a ver cuáles vendrían siendo los resultados de esto que estuvimos hablando. Entonces, en este caso es la parte donde respondemos ¿Is your code secure enough? Se han puesto a ver y a revisar qué tanto de esas buenas prácticas se están aplicando. Entonces, tenemos como una lista de 8 buenas prácticas para SQL injection y cross-area scripting. Primero, prepare statements, ¿verdad? Para inventorizar queries. Obviamente utilizar store procedures construidos de una manera decente, por decirlo de alguna manera, no concatenen, por favor. El input validation, que es obviamente tener una lista de caracteres permitidos y otra que no, ¿verdad? Y validar cuáles son. El output encoding. La sanitization es toda la parte, ¿verdad? De cortar código HTML que no deba ejecutarse. Es un ejemplo de sanitization, por ejemplo. El error handling, mantener logs, control de acceso, obviamente, ¿verdad? ¿Quién puede tener acceso? En este caso, algo que se puede hacer, que no es necesariamente a nivel de código, es que nadie que esté usando algo para revisar un ID debería de tener acceso para ver las bases de datos, las tablas de una base de datos, por ejemplo. La configuración del site, ¿verdad? Que uno puede configurar partes en el DOM que no se ejecuten cosas que no queremos o que no se ejecuten scripts que no sean conocidos, o tener un variable safe sync para no traerse información o para no inyectar variables que no queremos utilizar. Y obviamente ya viene la parte que es como, creo que por lo menos yo como developer antes no hacía, que es justamente esto, conducir un Secure Code Review. Creo que eso pasa solo cuando ya llega auditoría y le dice, bueno, necesitamos revisar cómo está su código, vamos a ver si pasas el pentest. Ahora,
De esta parte, lo que es importante rescatar es cómo nos mantenemos actualizados con estas buenas prácticas. Acá les tengo 2 sitios, son básicamente lo mismo, pero uno es la comunidad global, donde viene toda la información de los últimos ataques, cuáles son las mitigaciones, cuáles son las buenas prácticas, que es el OWASP site, más conocido por el OWASP Top 10, ya casi les enseño el sitio. Y el OWASP Cheat Sheet, que es una página colaborativa de personas que lo que hacen es que acomodan toda la información de tal manera que para nosotros como desarrolladores sea más fácil obtener la información que realmente queremos. Entonces, permítanme, les enseño rápidamente. Este es el sitio oficial de OWASP. Básicamente, aquí viene toda la información de todo. Por ejemplo, aquí viene información de cuáles son el top 10 de ataques. La última actualización de este gráfico fue en el 2021, pero a nivel de información está actualizado hasta diciembre del 2024. Como pueden ver, esos son los principales ataques. El injection sigue siendo uno de los ataques más utilizados, entonces no ha pasado de moda. Y la nueva tabla el nuevo top 10 va a estar listo a mediados del 2025. Este es el otro sitio que les conté. Este básicamente es hecho colaborativamente por un grupo de personas que dicen, sí, muy bonito el sitio principal del OWASP, pero a veces nos cuesta encontrar cosas, entonces aquí básicamente está acomodado por ataque y vienen como buenas prácticas y cómo se deberían de aplicar cada uno en su código. Y bueno, eso sería todo por hoy. Sé que es algo como un poquito básico, pero la idea es que tengan una idea si quieren ponerse a travesear o si quieren entender qué es lo que hacen los de auditoría o por qué es tan importante ese proceso, que no es solo como por molestar, que tengan un overview de por dónde llegar. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas, sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo personalmente he pedido 1.000.000 de veces charlas sobre ciberseguridad. Yo soy súper entusiasta de la ciberseguridad. Mis manos no están limpias. Yo en mi momento copié el CSS de Messenger y se lo mandaba a los amigos y conseguía passwords. Pero en realidad siempre me ha llamado la atención porque yo realmente cuando me empecé a desarrollar en el mundo de desarrollo, valga la redundancia, realmente no tenía una guía en este tema, más allá de mi primera pentest y tener 1.000.000 de cosas que hice mal y aprender de cada una. Me encantó esto, yo no sabía que existía una base de datos donde uno pudiera realmente ver qué ataques hay. En realidad he aprendido muchísimo y te tengo una pregunta muy, muy específica. Ya que sos Project Manager, ¿de casualidad en tus proyectos incluyes este tipo de tests ya como por default, como ok, vamos a verificar que estamos usando cierta tecnología, esos son los puntos vulnerables normales, vamos a verificarlos? Vieras que sí. Bueno, yo soy Project Manager, le digo, porque como es como IT Project Manager y ella sabe, entonces me meten a proyectos de todo. Creo que la parte de seguridad lo que me ayuda mucho es justamente cuando estamos planeando las tareas, verificar varias cosas. Primero, algo que nadie toma en cuenta y que de hecho aquí no lo mencioné, es que para hacer este tipo de pruebas ya a nivel empresarial, lo primero por donde tienen que empezar es por pedir el acceso para hacer eso, porque si tienen un WAF los van a botar. Entonces, en el planning es, bueno, y hay que pedir que nos pongan en el bypass list del WAF, por favor. Eso parece una tontera, pero si no se hace puede atrasar una prueba de penetración 2 o 3 semanas mientras se consiguen los permisos, y si es un asunto de regulaciones, estamos jodidos, ¿verdad? Entonces, como Project Manager, si fuera el caso que vamos a hacer un proyecto de pentesting, es lo primero que tomo en cuenta. Si es un proyecto de desarrollo, sí me pongo a pensar como, ok, me parece que este código lo va a botar el WAF por la estructura que tiene. Yo también soy Scrum Master, entonces a veces estamos revisando un poquito más in deep cómo se está haciendo el desarrollo y yo les digo como, no,
esto no tiene prácticas de seguridad, esto lo va a votar el WAF porque tiene un igual en algún lado, por decirte algo. Y ya a nivel de proyectos masivos, por supuesto en la parte de acceptance testing, para que el proyecto salga a producción, siempre menciono como parte de las actividades del cutover, del acceptance testing, seguridad, y como parte del cutover, seguridad. ¿Qué es lo que hay que revisar en el ABC de seguridad para que el proyecto se mueva a producción y no lo bote alguna herramienta de seguridad? Muchas gracias. Con gusto. Es raro escuchar así todo el silencio. Muchas gracias por la charla, estuvo bastante bonita, muy buenos temas que a mí me interesaron. Qué dicha. Gracias. Yo tenía una pregunta. Muchas veces cuando hay proyectos de software, ¿verdad? Y se implementa todo, la cultura de DevOps y todo, hay una queja, e inclusive se convierte en un antipatrón pensar, ¿verdad? Que los equipos de seguridad son enemigos de los equipos de desarrollo o de operaciones, precisamente por el delay que causa la parte de seguridad y muchas veces de manera mal se toma la seguridad hasta el puro final, ¿verdad? Cuando ya el código va a ir a producción, ok, vamos a hacer una sesión, ¿verdad? Para ver vulnerabilidades y demás, y eso puede frenar o devolver de algunos sprints. En su experiencia, ¿cuál es el mejor modelo o prácticas que usted ha visto que se han aplicado cuando se hace DevSecOps para incluir la seguridad durante todo el ciclo de desarrollo de vida para que no pase eso, ¿verdad? Pero ya a nivel de verdad, ¿verdad? No lo que dice la teoría, sino que ha visto usted que se ha implementado para alcanzar esos estándares. Vieras que eso es vacilón, porque sí, a veces lo ven a uno como el enemigo, como el que quiere joder, pero por lo menos yo personalmente lo que hago es que uso ejemplos a gran escala que han hecho mucha bulla para que se den cuenta lo grande que puede ser una torta si algo sucede. Se me ocurren dos ahorita. Hace unos años hubo una vulnerabilidad de Apache que salió a producción porque no sé qué fue lo que pasó ahí con la gente de Pentest, pero se fue una vulnerabilidad que daba un backdoor para que usted tuviera acceso al servidor de Apache, a los servicios, se llama el Log4j, y hace poco hubo otra parte que se fue a producción en Windows, que más bien eso lo que hacía era que sobreprotegía, entonces bloqueaba los accesos a las computadoras, que fue todo este caos de que los aeropuertos no se veían las pantallas, entonces cuando uno le vende al equipo de desarrollo por qué se está haciendo esto, es muy importante que entiendan esto. ¿Por qué salió esta necesidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué ustedes también están poniéndose la camiseta de Blue Team, ¿verdad? Para prevenir que esto suceda. Claro, cuando uno les da ejemplo y ya se vea más a gran escala, se les imagina que haya sido su código el que se fue a producción. Ya es como, sí, no me gustaría ser ese desarrollador. Entonces, por ahí más o menos es cuando se ven. ¿Cuál es el problema? Cuando a usted llega y le dicen, necesitamos hacer esta prueba de penetración y ya. Pero a usted nunca se le dice cuál es la necesidad, cuál es el objetivo y cómo usted nos puede colaborar. Que usted de pronto vio una buena práctica y manda alguna recomendación, por decir algo. Hacer que los desarrolladores también se sientan parte del equipo de seguridad, ¿verdad? Del Purple Team, es importante. No solo que sea, hagan, pongan. ¿Sí te responde la pregunta? Sí, bueno, eso yo lo interpreto como entrenamiento, ¿verdad? Entrenamiento, no solo entrenamiento, sino Cultura. que también, creo que comunicación colaborativa. Hacer este tipo de cosas, cuando usted le dice a los desarrolladores, bueno, esto es pentesting, todo este planeamiento hay en el fondo para llegar a esto y ustedes lo único que ven es la ejecución. Eso es parte, entrenamiento. Y lo segundo, cuando se manda una prueba de penetración, tal vez no solo decir que estamos haciendo esa prueba, sino comunicarles un poco como cuál es el objetivo. Ok, y en cuestión de herramientas que se utilicen durante el proceso de desarrollo, ¿conoces? Bueno, sé que digamos tal vez vulnerability scan, cosas así. Es que yo creo que en la parte de desarrollo no es tan común que los desarrolladores per se corran pruebas de penetración. Creo que es como más común
que tal vez se les expliquen cuáles están utilizando a nivel interno para que conecten con las buenas prácticas que se están utilizando para desarrollar. Ok, gracias. Hola. Hola. Hola Karen, muchas gracias por la charla, muy buena. Me gustó mucho lo de Kali Linux, nunca lo había escuchado. Mi pregunta viene un poco porque yo todavía como unos 13, 14 años de estar trabajando y en corporaciones, en startups, y nunca he estado en un equipo en donde haya un equipo de seguridad. Siempre seguridad ha sido como, ok, hay una adquisición, venga, corre esta prueba, a ver si todo está bien y listo. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Para que las organizaciones tengan un poquito más de conciencia y los equipos, principalmente de calidad, pues empiezan a introducir este tipo de cosas, porque se siente como que es una cuestión de desconocimiento de la industria, más allá de bueno, todos estamos ocupados y es difícil introducir ese tipo de cosas nuevas. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Muchas gracias. Con gusto. Eso es bien complicado. Es bien complicado porque todas las partes de TI que no se entienden se tienden a ver como una salida de dinero, como un centro de costos. Y realmente la parte de seguridad es algo que no se necesita hasta que ya tienen alguna brecha de seguridad que afecta directamente el negocio. Entonces, en algunas ocasiones lo que yo he hecho personalmente es que si encuentro una brecha la reporto, y de tanto reportar brechas, también, eso no es tan recomendado, pero sí lo he hecho contándoles que me preocupaba algo. He recolectado información con algún tipo de pen testing y les he dicho, mira, en la empresa pude ver, por ejemplo, el nombre de los 10 clientes principales, algo que se me ocurre, que es información sensible. Eso lo hice yo desde mi compu laboral, que tenemos un montón de limitaciones. Imagínense lo que podría hacer alguien de fuera. Entonces creo que mi consejo es speak up, ponerlo sobre la mesa, empezar a meter la idea, y si le dieran pelota, tal vez hacer algún proyecto interno para que usted les enseñe qué tipo de vulnerabilidades usted ha notado, y por supuesto documentar con posibles efectos negativos que han tenido otras empresas con asuntos similares. Hola. Hola. Bueno, yo trabajo específicamente en una startup de finanzas, entonces yo sí estoy muy acostumbrada a hacer pentest, como que es una vez al año, el equipo de seguridad. Mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación? ¿Cada cuánto debería hacerse un pentest? ¿Debería ser como prolongado por tiempo o basado en crecimiento en features de un producto? ¿Cuál sería tu recomendación? Vieras que eso es bien interesante y depende mucho de cómo funciona la empresa. Como las pruebas de penetración están relacionadas a los assets, si por ejemplo hay un cambio importante del sistema operativo y se quiere verificar si hay alguna vulnerabilidad, es importante ver cada cuánto tiempo se hace esto. Si hay mucha rotación de personal, por ejemplo, estipular qué tan necesario es entrenar al personal o hacer campañas, por ejemplo, de phishing. No es lo mismo que usted tenga un personal que ya estuvieron en la campaña del año anterior a que se fue la mitad del personal nuevo. A nivel de código, qué tan seguido se hacen release y qué tan seguido se sabe que se puedan introducir vulnerabilidades. Creo que hace poco leí que en un departamento que es ágil, las pruebas de penetración se hacen una vez al mes, como las que están establecidas en automatización, y como proyecto en sí, cada quarter, una cosa así. Pero eso depende mucho de qué tanto le preocupa al negocio que se haya introducido alguna vulnerabilidad. Y a nivel de infraestructura, si usted está pagándole a un contractor, por ejemplo, por tener su información en algún lugar, es importante definir un periodo mensual, quarterly, anual, para saber que ellos están cumpliendo los compliance que usted necesita. Listo. Gracias. Karen, me asustaste cuando hablaste sobre el WAF.
porque la semana pasada en la reunión de seguridad de la empresa, yo le dije al Head of Engineering que se encargara del WAF, que es una tarea fácil y tiene mucho impacto en el SOC 2 Compliance. Y estoy pensando que no es tan fácil y acabo de marcar a nuestro equipo de ingeniería. ¿Qué es el WAF? ¿Qué tanto peso tiene? ¿Qué tan difícil es de implementar? Ok, eso es bien interesante. Yo les puedo hablar del Akamai Flavor, porque fue con la empresa con la que trabajé y es la que conozco un Web Application Firewall in Deep, cómo funciona. Pero esos son capas de protección, entonces se protege de dónde viene la data, entonces se utilizan network lists para bloquear tráfico, el comportamiento de la información, si usted sabe que su sitio web no va a recibir 1000 entradas en un minuto, se pone un rate control para que si alguien está misbehaving de esa manera, se bloquee por cierta cantidad de tiempo. La parte de accesos, para evitar cross-site scripting o SQL injection, muchas veces lo que hacen es que revisan el payload y verifican si vienen cosas que pueden sonar maliciosas, como que en ningún lado debería de venir un union o un 1 igual 1, o meter un tag de un div con un variable, o poner un script, por ejemplo. Eso le da puntuaciones. Y el WAF tiene ahí cierta magia en el fondo que dice, no, ya este mal alcanzó este top de puntuación, entonces lo vamos a bloquear. Entonces sí es importante. Así también, creo que parte de trabajar con un WAF es la parte de, ok, me están bloqueando y no entiendo por qué, pero tenemos los logs y revisamos y yo le puedo decir, Libro, es que en su consulta viene un 1 igual 1, ¿cómo vas a tener eso en el payload? Entonces usted dice, el chile, alguien puso eso ahí hardcodeado y se dan cuenta. Entonces, sí es importante pensar en eso, de dónde viene la data. Si usted sabe que solo necesita tráfico de Estados Unidos porque son sus clientes, ¿qué hace alguien de Irán accesando a su compu? El misbehaving, la información que viene, así como por encimita. También viene un poco el manejo de bots, que los bots no todos son malos, ¿verdad? Hay bots que son buenos, que colectan data para que ustedes puedan buscar en Google Flights a dónde irse más barato y usted como aerolínea quiere que su información salga ahí, pero eso también le puede traer abajo el performance del sitio. Entonces, parte de esas cosas son como las que se manejan. Entonces, sí es de cuidado. ¿Y la configuración en AWS es relativamente sencilla o es algo muy complejo? Depende de lo que usted quiera hacer. Si en caso de hacer pentesting, lo que se pide es tener permiso, acceso total, porque se sabe que las personas que están haciendo accesos, lo que están haciendo son pruebas de penetración y no van a querer dañar el sitio. Generalmente lo que hace es que se meten un bypass list que dice, ok, todo lo que venga de esta IP, por cierta cantidad de tiempo, porque no es que lo van a dejar abierto para siempre, ¿verdad? El tráfico va a pasar y va a pegar y lo vamos a dejar y van a quedar en los logs y decir, bueno, de esta IP en específica todo se aceptó, pero ¿qué pegó en qué partes del WAF? Y ahí es donde tenés los resultados. Si lo que querés es probar qué tan eficiente es a nivel de uso de la infraestructura, por ejemplo, que si te hacen un HTTP flood, ¿verdad? Le mandan muchos requests. Si quiere probar si sí se bloquea por ejemplo, con un rate control, en ese caso no sería hacerte un bypass, ¿verdad? Sino que sería ver si te estás bloqueando o no. Entonces, depende mucho de lo que quieras hacer. Ya si es tráfico normal y ver cómo está funcionando el WAF normal, de nada más tener un comportamiento. Creo que la respuesta es configurar, normalmente un WAF se configura así, se pone qué es lo que se quiere proteger, no se bloquea nada, se colecta data, se analiza la data y basado en esa data uno empieza a ver qué son cosas que se podrían tunear y eso es lo que se empieza a bloquear. Y ya después, conforme va recolectando esa información, se va haciendo el tuning más fino para evitar falsos positivos, digamos. Bueno, pues definitivamente muy valioso, Karen, esta charla. En serio que hay muchas cosas que uno tal vez pasan desapercibidas en el corre del desarrollo web, entonces te agradezco y te agradecemos muchísimo. Bueno. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Karen. Gracias.
Bueno, perfecto. Ahora podemos continuar con la segunda charla de esta noche. Andrea Zúñiga nos trae o nos va a hablar un poco sobre end-to-end testing con una herramienta llamada Playwright, bastante importante en el momento de verificar si todo funciona desde el backend hasta el frontend como debería ser. Así que por favor démosle un fuerte aplauso de bienvenida a Andrea. Hola, de un momento nada más para ver la presentación y ya podemos iniciar. Es que por alguna razón no me está dejando. Vamos a ver, listo. Ok. Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy. Yo vengo a presentar lo que sería end-to-end testing con Playwright. Creo que es una buena segunda presentación después de hablar un poco de pen testing, ¿verdad? Entonces, nada más me voy a presentar muy rápido. Mi nombre es Andrea Zúñiga, trabajo como Lead Software Engineer en una startup de finanzas y estoy bastante acostumbrada a recibir pen testing fuertemente por trabajar en finanzas, entonces pensé que sería una buena idea usar end-to-end testing como adición al día de hoy. Ok, entonces, antes de iniciar de hablar de Playwright, me gustaría nada más tomar como las bases de lo que serían pruebas de end-to-end, ¿verdad? End-to-end lo que significa sería de extremo a extremo. Entonces, son pruebas que validan la funcionalidad de una aplicación en su totalidad, probando flujos completos desde un punto de vista del usuario. Entonces, como dice, end-to-end, extremo a extremo. Hay muchísimos tipos de metodologías de testing para lo que es código, ¿verdad? Podemos verlo desde testing unitario, en lo que vemos un elemento unitariamente, testeamos su funcionalidad y tenemos la teoría que en un sistema en que todo elemento está testeado, el sistema en sí conjunto va a funcionar. Tenemos tipos de pruebas de usabilidad, que sería con AW11Y, por ejemplo. Tenemos pruebas de pentesting, como habló la compañera, y estas son un tipo de pruebas que lo que nos permiten, a diferencia, digamos, de una prueba unitaria o una prueba de integración, es estar más enfocados en el flujo que va a tener una aplicación. Entonces, por ejemplo, está enfocado en la experiencia del usuario, ¿verdad? Entonces, una aplicación unitaria me va a servir que, no sé, un elemento o un componente va a funcionar, pero no necesariamente me va a decir que si yo cambio algo en un componente unitario, no va a dañar todo un flujo. Entonces, para eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, entre los beneficios, estos son beneficios generalizados y luego hablo un poco más de beneficios en sí de Playwright. Entre los beneficios está la validación de funcionalidad completa, como hablaba de eso, siempre enfocado desde el usuario. ¿Qué puede ser una funcionalidad completa? Puede ser el onboarding de un nuevo usuario, el registro, la parte de un checkout de un e-commerce, por ejemplo. Entre otros beneficios podemos hablar de la detección de problemas de integración, como hablaba. Los integration testing a veces no pueden ver todo un flujo o lo que sea un testeo de unidad. Entonces, eso es parte de los beneficios del end-to-end testing. La reducción de errores en producción, ¿por qué? Porque lo que tiene muy bonito del end-to-end testing es que lo podemos integrar dentro de nuestro CI/CD. Entonces, parte de nuestro proceso de desarrollo podemos tener estas pruebas integradas en nuestro pipeline, lo que significa que si algo que vamos a integrar en un merge request o en un pull request nuevo, bien podríamos atacar ese problema y ver ese error antes de que llegue a estar en main o staging, por ejemplo. Mejora la experiencia de usuario, ¿por qué? Porque crea más consistencia también, nos permite también testear lo que es A/B testing, feature flags y valor para el negocio del equipo. ¿Por qué valor para el negocio del equipo? Porque a veces nosotros tenemos a depender de otros equipos, ¿verdad? Como los equipos de QA.
Si tenemos procesos muy manuales, hay mucha dependencia. Al crear end-to-end testing nos estamos asegurando que ciertos flujos van a funcionar de cierta manera o un happy path, lo cual también nos automatiza un poco como el proceso manual de testeo, también para el valor de negocio. Puede ser que inicialmente el proceso de implementación puede ser un poco lento, pero en the long run siempre sale beneficiado el producto también. Y entre otros beneficios que tenía, bueno, como ahorro de tiempo y recursos, de nuevo, a un tiempo distante. Inicialmente siempre toma un poco de esfuerzo lo que son los end-to-end testing y cierto nivel de maduración de un producto o del software donde se vaya a implementar. ¿Por qué? Porque si estamos todavía trabajando, no sé, en un startup que está demasiado early stage y todavía está como, no sé, haciendo un MVP, no está seguro realmente de lo que están tratando de vender, un end-to-end testing va a ser algo sumamente complicado de implementar para el estado en el que está el producto, porque va a cambiar muchísimo, ¿verdad? Entonces eso es algo que también tiene que tomarse en cuenta en el momento de tomar las decisiones de implementación. En lo que se habla de respaldo para factorizaciones y cambios mayores, vamos al mismo, QA automatizado, historial. Podemos tener videos, podemos tener screenshots, tenemos stack traces de cuándo el código debe funcionar, cuándo fue que el test dejó de funcionar, ¿verdad? Trazabilidad para debugging, la mayoría de las plataformas, Playwright en sí es súper cool en eso, te permite hacer videos, screenshots, testear en cualquier tipo de browser, mobile, desktop, lo que necesites. Entonces da mucha flexibilidad para ese lado también. Y como comentaba anteriormente, la reducción de dependencias de pruebas manuales. Okay. Y ahora yo hablo un poco rápido, si ven que estoy hablando muy rápido, si tienen preguntas, por favor siéntense cómodos de interrumpirme. Entonces ahora voy a hablar un poco ya de lo que es Playwright. Playwright es una herramienta que desarrolló Microsoft para realmente testear ciertas herramientas, ciertas partes de VS Code, así fue como inició. Pero lo lindo es que realmente es una plataforma open source que soporta casi que todos los browsers modernos, ¿verdad? Tal vez no tiene tanto soporte como Selenium para browsers más antiguos, pero realmente soporta todos los tipos de browsers, lo soporta también en diferentes viewports o niveles de responsiveness, entonces también te permite tablets, mobile, cualquier cosa que necesites. Y algo que me gusta mucho de Playwright es que nosotros sabemos que en un equipo o en un producto, el backend y el frontend no necesariamente van a estar escritos en el mismo lenguaje de programación, no siempre se trabaja con TypeScript o JavaScript por todo lado. Y Playwright tiene la facilidad de que también es extendido a otros lenguajes de programación. Entonces también tiene soporte para JavaScript, TypeScript, Python, Java y C#. Puedo hablar, por ejemplo, de un caso en específico, que el backend lo tenemos en Python, el frontend lo tenemos en Next.js, y entonces lo que hacemos es tener un tercer proyecto en el que podemos implementar con él, porque también tiene muchas facilidades para moquear APIs, poder testear todo un flujo desde el backend hasta el frontend, desde moquear la creación de un usuario, el onboarding, transacciones, lo que ustedes se puedan imaginar. Ahora, ¿por qué elegir Playwright? Entre las características que a mí me parecen más interesantes de esta herramienta son la sincronización automáticas y retries. ¿Eso qué significa? Que hay un contexto por cada prueba que estés utilizando, ¿verdad? Cosas que pasaban mucho con Cypress es que a veces el contexto se mantiene entre pruebas, lo que puede ser un poco noisy, también que tiende a tener como más relacionado con jQuery, la forma en que hace la sincronización. En cambio, con Playwright puedes tener tareas trabajando de manera paralela y desde el punto de la configuración puedes decidir cada cuánto quieres que hagas un retry, cuál es el timeout para cada test, lo cual es muy funcional. Lo que es manejo de contexto y sesiones de usuario, como les estaba contando, cada
bueno, usted puede crear contextos bajo una API para consumo de una API, pero también se pueden hacer contextos por test y por tabs. Entonces, cada emulación de browser que se va a hacer, puedes decir, bueno, para estos tests quiero que sea siempre un nuevo tab, para esto quiero que se corra paralelo, por ejemplo. La evidencia de fallos, como había hablado anteriormente, te deja hacer screenshots, videos, tiene los stack traces y los genera automáticamente un zip, lo cual es muy funcional. Y lo que es ejecución paralela y lo del CI/CD, realmente ahora más adelante les presento, pero realmente implementar esto, si están trabajando con GitHub, en un GitHub Action, es súper fácil. Entonces también eso, ¿verdad? ¿Qué tan fácil va a ser de implementar ya para mi pipeline al final este tipo de herramienta? A ver, entre todas las que siguen todavía sería el API intuitivo. ¿Por qué intuitivo? Porque usa, porque al ser expandido a varios lenguajes, a tener soporte a varios lenguajes de programación, tiene el lenguaje y las palabras que utiliza son muy intuitivas y además se parecen mucho a la sintaxis que se utiliza como el React Testing Library. Entonces, si ya tienen experiencia con eso, se les va a hacer muy fácil. En la parte de seguridad y privacidad, Playwright tiene ciertas características que también benefician para eso. En la parte de historial, los que le hablaba de las multipestañas y el multidispositivo. Ahorita les enseño la configuración, podemos decidir cuántos dispositivos quieren tipos de dispositivos, browsers que se quieran y sistema operativo que se quieran testear. Y sí, y lo que ya les había contado, el CI/CD. Okay. Ahora, ya casi vamos a una parte práctica. Yo sé que es un poco aburrido, pero quería como iniciar explicando las bases de lo que es un end-to-end testing. La configuración súper básica, aquí pongo los ejemplos en cualquiera de los packages manager que quieran usar, npm, yarn, pnpm, npx si quisieran. Y básicamente lo que hace la primera configuración es nada más agregar los paquetes de Node al package JSON-log y crea esta configuración. Este archivo es la base de cómo va a funcionar todos los tests, ¿verdad? Entonces aquí nada más para dar un ejemplo, y pueden ver en este archivo que sería la configuración de Playwright, pueden ver que el primer objeto, el primer nodo del objeto es sobre el use, en el cual usted está diciendo que, por ejemplo, que nada más tome screenshots cuando hay un fallo, o sea, no necesito tener relevancia de test de todo lo que ha salido bien, normalmente solo quiero cuando haya un fallo. Igual videos, esto es como el base URL que yo estoy usando en este ejemplo. Base URL puede estar basado en la variable de ambiente, lo que ustedes necesiten. Y aquí ya dentro de Projects podemos como empezar a configurar un poco más, que ya voy a hablar un poquito más adelante de otras de las características que podemos configurar acá. Y para la ejecución, básicamente nada más Playwright test, it's like a Playwright test, ¿ok? Ahora vamos a entrar al código. Listo. Entonces, para el día de hoy tengo listo. Chicos, ¿se ve bien o se ve muy pequeño, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿Más o? Ok. Vamos a ver, son. Bien, no se hizo. El Zoom como que no quiere hacerse Zoom. No quiso. A ver, ¿cómo más? Tal vez. Ah, ok, ya ahora sí. Listo. ¿Pueden ver? Bien. Ok, genial. Listo. Ok, entonces vamos a recoger un poquito este desastre. Listo. Bueno, esto es un proyecto de Next.js, uno de los últimos. Pueden ver que realmente cuando instalamos el paquete, nada más actualizó el package JSON, el log, bueno, y el package JSON, el YAML, donde son la versión de cada paquete que ya vamos a tener. Y aquí ya les voy a mostrar un poco más de lo que es la configuración que tengo acá.
inicial, bueno, yo aquí lo que hice fue como crear el puerto, lo de la base URL, yo lo estoy haciendo muy normal, pero puede ser basado en una variable de ambiente, esto es solo para testing. Lo que sí me gustaría es como, por ejemplo, hablar de la característica del timeout. Timeout lo que nos va a permitir es como el tiempo en el que se va a tratar de ejecutar un test. La dirección test director, que es donde, perdón, test directory, donde van a estar todos los tests. En este caso yo los agregué aquí en end-to-end, en este archivo. Retries es lo que va a permitir cuántas veces automáticamente Playwright va a tratar de reintentar correr un test. Y aquí en el output directory es cuando hay errores o cuando estamos pasando un error, aquí dentro van a encontrar todos los traces y lo que hayamos a encontrar, ¿verdad? Ok, esto es básicamente lo que ya les había enseñado antes. Aquí nada más que sí, creo que como en Projects es interesante, se puede configurar cualquier tipo de device que usted necesite, ¿verdad? Ahorita estoy haciéndolo como en Chrome Desktop, pero puede ser Firefox, puede ser Safari, puede escoger cuáles viewports quiere utilizar, por ejemplo. Entonces es bastante útil, ¿verdad? Y bueno, eso sería como la configuración básica. Ahora, tomando en cuenta que, bueno, voy a seguir trabajando con el proyecto en TypeScript y en Next.js. Vamos, por ejemplo, les voy a enseñar un par de pruebas que hice muy simples, nada más para dar una idea de cómo se utiliza. Podemos ver acá, por ejemplo, tenemos en un home, vamos a correr esto para que lo puedan ver, nada más, un momento. Ok, listo. Entonces, si nos vamos aquí al home, ven que aquí nada más es un archivo, nada más está Hello Meter Station, lo simple, lo que viene siempre en todos los default projects de Next.js, ¿verdad? Ahora, lo que les voy a enseñar es un poco de cómo sería la estructura de un test para end-to-end testing. Ok, entonces vamos a ver acá. Este es uno que es generalizado solo para la aplicación, para toda la aplicación. Lo que utiliza Playwright es algo que llamamos locators, que va a dar un poquito más de detalles de cómo se funcionan, pero es básicamente la forma en que usted hace selección de elementos, ¿verdad? Playwright siempre da como una buena práctica utilizar elementos que estén presentes para el usuario, ¿verdad? Tratar de no usar tanto como IDs o clases de CSS para validar elementos, sino características que van a estar, que puedan ser visuales para cualquier usuario también. Entonces, that being said, ¿verdad? No quieres o no quieres ser, listo. Yo creo que ya está gigante, pero ¿qué importa? Vamos a ver que, por ejemplo, uno de los locators más normal va a ser el goto. Aquí lo que nosotros empezamos es cada test que va a guardar para hacer cada contexto de los que le habrá por browser, va a ser cuando empiece esta línea aquí que dice test. Todo lo que esté dentro de este bloque va a ser dentro de un mismo contexto, ¿verdad? Entonces, esto lo único que hace, este test lo único que hace es decir, esto debería navegar a la página de About. Entonces, empieza con el go to page, luego lo que busca es un elemento con el texto, aplica la acción de clic y acá se hace lo que se llama una aserción, ¿verdad? Que la aserción es lo que permite o lo que se espera que ejecute el flow o el programa. En este caso sería que la ruta cambie y sea la ruta de About. Y después lo que se está diciendo es que dentro de esa página tiene que haber un elemento de tag de H1 y que contenga el texto de About, ¿verdad? Entonces, eso es como básicamente lo que va a hacer. Si ustedes ven acá, esta es la página, y si ustedes van aquí a la About, va a salir el About y ven que aquí está en la ruta, ¿cierto? Ahora, la pregunta sería, ¿y ahora cómo yo corro esto? ¿Cómo puedo validar que esto está funcionando, verdad? Entonces, para VS Code, Playwright tiene varias extensiones que se pueden instalar. Yo ya las tengo instaladas, pero nada más quiero enseñarles.
Playwright Test for VS Code es muy buena, ya por sí misma, después de instalarlo y actualizar el VS Code, él va a poder reconocer cuando empieza un test y puede hacer lo que usted los corra desde la terminal. Entonces, por ejemplo, déjame salirme de acá. Okay. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá, y pueden ver aquí que sale esta flecha verde, esto es lo que me permite ya correr el test, por ejemplo. Entonces, acá del lado pueden ver que aquí se están corriendo y aquí me está mandando un error, ¿verdad? Por ejemplo, porque se está tratando de llegar a una página antes de que esté el contexto. Esto nada más es de agregar una wait. Pero, por ejemplo, aquí que pasó un error, ¿verdad? En el test, ustedes van a poder ver los resultados acá mismo. Entonces, acá mismo, dentro de los test results, que es el archivo, la ruta que yo configuré, se van a ver los errores. Y aquí también manda muchas da como recomendaciones de cómo arreglar uno de esos problemas, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Un momento, por favor. Vamos a ver, listo. Ok, entonces Playwright lo podemos correr de varias formas, lo podemos correr desde las extensiones de VS Code, las podemos correr desde terminal. Yo, por ejemplo, acá en el package JSON, yo decidí crear este script que va a correr básicamente, lo que va a hacer es correr todos los tests que tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, si yo corro npm test end-to-end, él lo que va a hacer es correrme todos los tests que tengo disponibles. En este caso tengo 15 tests que tengo en este ejemplo. Entonces van a ver que por cada uno va a tratar de aplicarlo. Si no puede, ves que está haciendo de una vez el retry, pone el número del retry que aplicó. En este caso va a ser un retry por cada uno de los tests que tenemos disponibles. Entonces esto es nada más como un ejemplo y que lo pueden ver también desde la terminal, que puede ser un poco aburrido. O, ¿verdad? Podemos utilizar la versión visual que tiene Playwright, que ya les voy a mostrar. Entonces, digamos que ese fue como un test muy simple, pero, por ejemplo, un test muy normal de un flujo que se tendría que testear es un login, por ejemplo, ¿verdad? Como, ¿cómo hacemos para testear el mocking de saber que no importa lo que cualquier otro compañero del equipo vaya a tocar en el código o va a pushear nuevo, realmente vamos a saber que ese login va a seguir funcionando, ¿verdad? Eso es lo que nos permite el end-to-end testing, tener ese tipo de flags. Entonces, por ejemplo, yo puedo desde acá correr Playwright como un test, pero con la edición de UI. Entonces, eso se pone más interesante. Nada más toque un momento. Ok. Vamos a ver. Se ve muy pequeño. Un toque. A ver. Mejor. Ok. Listo. Ok. Entonces, digamos, Playwright, este es como el UI, ¿verdad? Entonces, esto es como un browser inception, porque es la instancia de un browser corriendo instancias de otros browsers, ¿verdad? Visualmente es más bonito, entonces por eso se los quería presentar. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que yo les mostré fue el de este test que tenemos acá, que era nada más que de una página redireccionar a otra, y listo. Aquí tenemos otro test, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí vamos a mostrar el código, que lo que es un test muy simple, igual sigue siendo solo un test porque está en solo un bloque, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo es nada más utilizando otros tipos de locators que hay disponibles, que en este caso el field, aquí estoy diciendo, búsqueme dentro de la página un input tipo email y me lo rellena con el texto que tengo ahí, que sería johndoe@gmail.com, y estoy haciendo lo mismo con el password, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Esto, al final, lo que está haciendo Playwright es moqueando todo eso. Ustedes ahorita van a poder ver el video de cómo se ve ya
el comportamiento. Y luego de esto aquí se hace como un wait for URL para que haga la redirección y ya nada más se dice, ok, ya para terminar todo el flow, si se hizo el login con estos datos, que sabemos que estos datos moqueados van a ser siempre correctos, debería dar este resultado. Entonces, si nosotros nos vamos acá y lo corremos, vamos a poder ver acá, se ven el tiempo de ejecución que toma, cuánto tomó el payload de cada parte, se puede ver cada acción que tomó, mientras va llenando cada elemento y cuándo se va haciendo cualquiera de todas las opciones. Todo esto es cuando ya se hizo el page load. También Playwright nos permite, por ejemplo, tener ciertas secuencias o limpiezas o llamar ciertas funciones before or after hooks, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contexto de una API donde estoy moqueando toda una API y necesito limpiar el usuario, yo puedo utilizar los hooks de before para limpiar esa sesión antes de empezar a testear otras partes, ¿verdad? Entonces, este sería como el ejemplo visual. A mí lo que me gusta mucho de Playwright así es que es muy fácil de entender, es muy fácil de encontrar dónde están los errores. Y yo sé que end-to-end testing tiende a ser algo que no siempre se puede implementar, ¿verdad? Es un poco más tedioso, pero cuando se logra implementar realmente nos da muchísimos beneficios, ¿verdad? Porque nos podemos asegurar, uno, no tenemos que hacer tanto testeo manual, no todas las empresas, no todos los equipos tienen un equipo de QA, ¿verdad? Entonces, esto también nos da como cierto ownership a nosotros como ingenieros, de asegurarnos de que ciertos procesos automatizados siempre van a salir bien. Y sí, bueno, eso es parte de lo que les quería mostrar aquí en el demo. Acá en esta página, por ejemplo, en este otro test que hice, pueden ver que en este caso tenemos 3 instancias diferentes. Es porque cada uno de estos en el código, se los voy a enseñar. Vamos a ver dónde está. Acá. Van a ver que cada bloque de test está marcado diferente. Entonces, cada uno de estos va a mantener un contexto diferente. Cada uno de estos, entonces, por ser contextos diferentes, se pueden testear paralelamente y no van a haber problemas como con comportamientos de browser entre ellos. Ok, vamos a ver, voy a devolverme a la presentación. Y quiero hablar un poco más sobre como buenas prácticas que podemos aplicar, buenas prácticas que podemos aplicar para Playwright en general. Esto es muy introductivo, igual, ahorita vamos a preguntas. Si agregamos el TS check en el inicio del archivo, nos van a hacer typing checks, entonces siempre es algo bueno, ¿verdad? Entre las filosofías que se habla en Playwright es las pruebas de comportamiento siempre tienen que estar enfocadas en el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Mantener pruebas aisladas, no tratar de testear dependencias o third parties, ¿verdad? No podemos, un end-to-end testing, la idea es poder testear lo que nosotros podemos manipular y manejar y asegurarnos que va a estar funcionando. Si tratamos de testear una dependencia, la dependencia cambia, no funciona igual, cambia la API, muchas broncas. Entonces tratamos de no hacer eso, evitar el uso del wait for timeout, o sea, por eso, otra cosa que tiene Playwright es que no hay que utilizar tantos awaits como en otras plataformas, porque ya ellos mantienen ciertas cosas asíncronas. Y lo que vamos a hablar ahorita después es de usar locators y selectores semánticos. Entonces, ¿qué son selectores semánticos? Get element by role, get element by un elemento del tag o de area level. Entonces, eso, además de asegurarnos de que son selectores semánticos, nos estamos asegurando que tenga cierta accesibilidad también al código. Ok, entonces, por ejemplo, de los locators, nada más para hablar un poquito más de eso, que pudieron ver que ese es como el lenguaje que se está utilizando para ver entre rutas o seleccionar elementos dentro de un sitio. Los locators básicamente lo que nos permiten es eso,
comunicarnos y seleccionar ciertos elementos que están interactuando en una página. El de navegación siempre va a ser el go-to. Estos son otros ejemplos como de acciones e interacciones semánticas que se pueden utilizar. Por ejemplo, el get by label para inputs, y con esto se puede rellenar un input. Get by row también. Y acá también tenemos una aserción que sería ya lo que se estaría esperando de otro locator, que sería get by text, por ejemplo. Okay. Y aquí te voy a otros ejemplos de asserts o aserciones. Creo que nos permite las aserciones confirmar lo que se tiene esperado que tenga la instancia del browser en ese momento o en esa prueba. Entonces, por ejemplo, aquí se puede hacer como tener una expectativa de que esta función o este método sea cierto, de que esta página tenga cierto título, de que esta página tenga cierto URL, por ejemplo. Okay. Y sí, y bueno, eso era como básicamente como la introducción que yo venía a dar de end-to-end testing con Playwright. Aquí hay ciertos recursos que voy a compartir en la presentación. La documentación de Playwright es buenísima, los recomiendo full de que vayan a utilizarla. Hay muchos ejemplos, vayan a Discord. Siempre la comunidad es grande, entonces esas son mis recomendaciones y muchas gracias. No quiero dar espacio para preguntas, comentarios. No, no está. Bueno, yo tengo una pregunta, es por curiosidad. Obviamente uno de los beneficios de este tipo de procesos es que reduce la probabilidad de errores humanos a la hora de hacer las pruebas en el workflow. ¿Usted tiene como alguna idea de cuál es el porcentaje de reducción de ese tipo de errores utilizando ese tipo de sistemas? O por lo menos una idea de cómo, por dónde podría andar el asunto. Es que va a depender muchísimo de, digamos, otra cosa que tiene como end-to-end testing es que para que sea funcional tiene que haber un planeamiento anterior de cómo implementarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la medición de qué tan exitoso es una implementación a nivel de beneficios para un producto dependiendo de los objetivos que se le dieron a la integración. Por ejemplo, algo muy normal o alguna recomendación que yo tomaría es como que el end-to-end testing no se aplique en cosas que cambian demasiado, pero que sean muy fundamentales para el producto o el negocio. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un checkout de un e-commerce, puede ser un sign-up, puede ser, si están trabajando en algo de finanzas, algo que haga transacciones, o sea, cualquier cosa que sea sumamente importante que se mantenga claro, que siempre esté funcionando. Eso es lo que yo recomiendo que hagan en el end-to-end testing. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que, no sé, un sign-up, los usuarios no saben cuánto, no sabemos por qué hay tanto drop, entre en el funnel, no se está logrando llegar a la cantidad de usuarios. El end-to-end testing nos permite hasta testear que el A/B testing que estamos haciendo y el copy que estamos haciendo sí está teniendo sentido, por ejemplo. Entonces depende mucho como del objetivo que le quieras dar, pero sí. O sea, usualmente toma un tiempo implementarlo, pero ya cuando se implementa sí tiene mucha ganancia, o sea, de tiempo es full. Normalmente los procesos de desarrollo van a ser más limpios, probablemente tengan menos emergency releases, porque se están agarrando todos estos bugs antes de que entren ni siquiera a staging. Eso es como parte del plan, como implementar esto en los pull requests o en el DevOps flow que necesiten, dependiendo de la plataforma que estén utilizando, para que esto pase antes ni siquiera de que se haga el primer merge main. Gracias. Con gusto.
Hola Andrea, súper chiva tu presentación. Tengo 3 preguntas ahí que no me quedó como muy claro algunas cosas. El software de Playwright como tal, si ya yo tengo una IDE, por ejemplo Visual Studio, ¿se instalaría como un plugin o es una herramienta totalmente standalone o funciona como una versión web? La segunda consulta es en relación al ciclo de DevOps. ¿En cuántas fases llegaría a cubrir esta herramienta, desde la parte de diseño hasta el monitoreo, o es más que todo enfocado solo en la parte de CI/CD? Y la tercera es la parte de las dependencias. ¿Se puede forzar a usar solo ciertas dependencias o aún mejor actualizarlas continuamente para que los desarrolladores no pierdan tiempo en eso a través de una aplicación como esta? Ok, la cosa es que no me acuerdo de las 3 preguntas. El IDE, ¿en qué parte de DevOps se utiliza? Y desde el punto de vista de seguridad, las dependencias. Ok, sí. Ok, bueno, listo. Entonces, la parte del IDE, o sea, eso es un paquete. Es un paquete como de los paquetes de Node, ¿verdad? Es un paquete de browser. Entonces, básicamente vos lo corres con un script, no ocupa IDE, no ocupa nada. Si no quieres utilizar VS Code, todo bien, nada más que no vas a tener ciertas facilidades que tienen las extensiones de VS Code. Y sí, básicamente, digamos, cuando vos lo metes dentro del pipeline, de hecho tengo un ejemplo de eso que les voy a mostrar. Les puedo mostrar cómo sería, por ejemplo, implementar esto ya en un GitHub Action, ¿verdad? Entonces, es súper simple si lo ven, ¿verdad? O sea, es re simple. O sea, nada más aquí está como el nombre del tipo de test, dónde queremos que se haga, en qué branches y en qué acciones, ¿verdad? En este caso, para push a main branch y para los pull requests. Y aquí nosotros podemos configurar ciertas cosas también de cuando vaya cargándose en el DevOps, ¿verdad? En todo el pipeline, digamos, como dónde va a correr, cuánto tiempo de timeout va a tener. Aquí le decimos cuáles son los steps o las versiones que queremos que utilice, que implemente. Se instalan dependencias para ver como qué tipos de browsers usted quiere utilizar. Y basado en la configuración que les había enseñado antes, vas a ver que tiene que correr por el pipeline. Pero sí, o sea, realmente es súper, o sea, si usted lo ve es muy así como out of the box para implementarlo. Sí. ¿Y cuál era la tercera? Que no me acuerdo. Dependencias, ¿de testear dependencias o? ¿Para qué? Sí, creo que ahí tendrían que ver porque también tiene que, digamos, depende del proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto tiene un montón de paquetes, tienes que actualizar esos paquetes y se puede correr para ver si pasa algún error. Lo bueno es que, como te podemos meter en el pipeline, lo puedes tener en staging, lo puedes tener en mar, entonces, no sé, vas a cambiar de Node 20 a 22, lo cambias y ahí mismo te va a soltar toda la bomba de ser necesario. Sí. Sí, exacto, por eso, por ese ejemplo. Sí. Con gusto. ¿Una otra pregunta? Muchas gracias, Andrea. Una pregunta rápida. Vos hablabas mucho sobre moquear test. Uno de los problemas que yo he tenido en el pasado cuando he jugado con end-to-end es que usted puede tener una aplicación que tiene un montón de microservicios e interactuar con data real hace que las pruebas sean más lentas, tenés que levantar ambientes efímeros, todo se complica. Entonces entiendo que hacer mocks hace que todo sea más fácil porque solo tenés que correr un frontend prácticamente. ¿Como en qué caso recomienda usted que vale la pena usar mocks o siempre deberíamos usar mocks o a veces cuándo vale la pena utilizar endpoints reales? ¿Cuándo vale la pena utilizar qué? Perdón, es que endpoints reales, digamos. Ah, bueno, sí. Sin usar mocks. Digamos, la idea, o sea, cuando yo he hablado de moquear es como third parties, por ejemplo, no sé, usted tiene una implementación con Zendesk por algo de soporte, nos podemos saltear Zendesk, porque si no funciona, igual nosotros como ingenieros no podemos arreglar Zendesk, ¿verdad? Porque ya eso es una herramienta tercera. Lo que tiene muy cool Playwright es que te permite hasta moquear APIs. Entonces vos podés conectarte directamente con APIs. En un caso que yo tengo específico, el backend está hecho en Python, el frontend está hecho en Next
y Playwright nos permite llamar las funciones, llamar los métodos con el orden, y lo que hacemos nosotros es que tenemos algún útil, ¿verdad?, que moquee cómo estamos creando esos usuarios, ¿verdad? Entonces depende del ambiente como lo tengas. Lo recomendable sería como, por ejemplo, si usted está testeando un sign-up, por ejemplo, un proceso de sign-up y onboarding, es que se pueda testear eso, aunque sea en el ambiente staging, ¿verdad?, con los endpoints implementados, porque la idea de todo end-to-end testing es literalmente testear la experiencia del usuario. O sea, si tienes que llamar X cantidad de endpoints del backend, llamarlos, porque la idea es ver dónde va a fallar, ¿verdad? No es solo como de interacción, sino también nos ayuda a testear endpoints. Y otra cosa que yo recomiendo mucho cuando hay que testear muchos endpoints, digamos, que estén como en un workflow, Postman, por ejemplo, tiene una funcionalidad que se llama Workflow, que te permite como testear toda una funcionalidad entera de puros endpoints de una API, por ejemplo. Entonces podrían utilizar, si necesitan como decir, ok, no sé, el proceso de checkout y actualizar nuevos elementos de, no sé, un e-commerce, podríamos moquear ciertas cosas, o podríamos implementar esto igual con Playwright. Todo se puede implementar. Listo, muchas gracias. Un gusto. Gracias por la presentación. Creo que resume bastante bonito lo chiva de Playwright. No tengo una pregunta, nada más quería comentar un poco más sobre Playwright, porque a mí me gusta mucho, a mí me parece muy tuanis. Playwright es como un crawler. Realmente el MAE lo que hace es meterse en las páginas y hacer lo que usted quiera. El MAE automatiza todo. Entonces no solamente sirve para hacer end-to-end test, sino que también sirve para, usted quiere algo, automatizarlo, y entonces usted lo puede programar en Playwright y es demasiado chiva de usar. Usted puede hacer un crawler que se robe fotos en Instagram. Playwright es demasiado chiva. Y creo que de todas las ventajas que mencionó Andrea, hay una muy tuanis, y es que es divertido. Playwright es súper divertido. Usted empieza a programar en él para meterse en páginas o en sus propios proyectos y poder automatizar todo y probar todo. Para mí Playwright es el futuro. Si mezclas Playwright con inteligencia artificial, se acabó los QA engineer. El MAE hace todo lo que usted quiera. Uno necesita mocks, el MAE va a usar los puros endpoints de la página tal y como si una persona lo estuviera usando. Playwright es muy chiva, y uno se da cuenta por qué la gente deja de usar estos frameworks viejos de end-to-end test, y la gente se está pasando a este producto Microsoft, que Microsoft se voló con Playwright. Entonces no nada más eso, pruébenlo, es demasiado divertido. Sí, nada más para agregar a lo que dijo el compañero, para Scrapling también. O sea, si ustedes se quieren poner a hacer cosas mañosas con Scrapling, Playwright se presta un montón. Y como, o sea, implementarlo con AI, básicamente tener la forma de moquear cualquier comportamiento humano, básicamente. Eso es lo que te permite Playwright. Yo lo estaba poniendo más como en un ambiente sano, de seguridad, ¿verdad? De cómo hacer el producto mejor, pero también lo podemos hacer para... No, o sea, a nivel para profesional hacer cosas más es muy tuanis, divertidas, o sea, obviamente. En la empresa donde trabajo se usa Playwright para hacer todos los end-to-end tests en diferentes apps. Igual, lo tenemos en jobs, donde los jobs los corren todas las noches, entonces hay un servidor dedicado a que Playwright corra todos los tests que una persona haría. Entonces realmente no ocupamos un manual testing de nada, es Playwright el que lo está haciendo, entonces es súper chiva. Sí, de hecho para mí el futuro de cualquier QA developer es volverse más programador y volverse más cómo hago el QA automatizado, porque eso es lo que va a pasar. O sea, ahora hay muchas empresas que no tienen equipos de QA porque hacen la inversión en un proceso de end-to-end testing, de hacer buenas veras de testing unitaria, y se acaba el QA, ¿verdad? Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Excelente las dos charlas. Van end-to-end, van de la mano. Quiero hacer una pregunta respecto a esta herramienta, cómo interfiere precisamente con ese rol de QA.
en el área de acceptance criteria. Tal vez nosotros como desarrolladores necesitamos como ese feedback a través del proceso del ciclo de vida de software. He trabajado en React Testing Library, se me hace muy similar a esto, el sabor. También web scrapping, también he hecho por ahí. Entonces, mi interés es más en la interacción de nuestra rutina, en lo que vivimos en el día a día, y tal vez en ese proceso en donde QA ataja ciertos errores nuestros y cómo podemos irnos adaptando a utilizar este end-to-end, porque tal vez estamos también trabajando backend, y esto sí tiene como ahorita el ejemplo de hoy está trabajando en Node. Quería saber también nosotros como desarrolladores cómo estamos adquiriendo valor, y si nosotros podemos también reflejar eso en el salario, porque si estamos ofreciendo y aportando mayor valor, ¿cómo podemos nosotros también tenerlo de vuelta como algo recíproco, ¿verdad? Y crecer dentro de nuestra área. Sí, ok, creo que estoy entendiendo tu punto, pero yo he tenido experiencias desde que hay equipos de QA que sí están más como más metidos en programación, entonces ellos realmente se interesan en integrar Puppeteer o Selenium o otras plataformas que han habido anteriormente. Pero yo creo que la forma en que uno puede venderle a un equipo de QA o dentro de la empresa que empiezan a ver, implementar end-to-end testing o Playwright o end-to-end testing en general, es ver puntos, es notar los puntos de fallo. Donde hay puntos de fallo, donde ustedes vean que, ok, cada cuánto estamos haciendo un deploy de emergencia, en qué flujo, cada cuánto pasa que tenemos una regresión con estilos. Porque también esto se puede implementar con design, con plataformas como de design system, pero como Git, que lo que nos permite es tener hasta un historial del diseño. Entonces podríamos utilizar end-to-end testing más eso, y podríamos hasta tener un historial de en qué momento el diseño o un componente falló, por ejemplo. Pero yo creo que en ese caso, digamos, como cómo venderlo, es más como encontrar el pain point que están teniendo todos, y depende mucho del tipo de compañeros que hayan en QA, ¿verdad? Si tienen como conocimiento en programación para poder vender la idea. Pero sí, pain points, y decirles como, madre, esto realmente va a ser todo el proceso más fácil para todos, ¿verdad? Como, no hay que verlo como cómo le va a quitar el trabajo a alguien o cómo yo estoy haciendo otra posición, no solo yo como ingeniero, sino es cómo podemos hacer el trabajo más fácil y más eficiente para todos, ¿verdad? Entonces, es vendérselo a ellos también. Es como les estoy quitando parte del proceso manual, se pueden enfocar en otro tipo de testing que tengan que hacer, por ejemplo. Y en la parte de salarios y eso sí, yo creo que eso queda como para otra charla, como para hablar solo de cómo negociar posiciones y salarios y esas cosas, ¿verdad? Pero sí. Bueno, muchísimas gracias, súper chiva. Quería decir que el comentario del compañero hablando de Playwright me hizo decir que he hecho con mi vida de developer, debería haberme dedicado a Playwright, me encantó. Tengo una pregunta súper rápida. Bueno, vengo de un startup donde hablar de QA y automation era sacrilegio, entonces en realidad estaba aprendiendo este tema de QA y Cypress específicamente, pero me encanta el approach de Playwright. Estoy aprendiendo un toque de Test Driven Development y quería saber cuál es la posición de end-to-end en full stack con Test Driven Development. O sea, hasta ahorita, digamos, tal vez sea una pregunta muy básica, pero es la primera vez que le meto mente y quería saber, ¿es algo usual agarrar uno de estos automation testing para Test Driven Development y implementarlo primero antes de desarrollar el código y después ver cómo salen los tests? No, tal vez para end-to-end testing no tanto, porque siempre sigue enfocado en la experiencia del usuario, ¿verdad? Perdón, es que estoy tratando de verlo. Siempre está muy enfocado en digamos, como el proceso del usuario, ¿verdad? Como el producto final. Entonces, ¿qué pasa?
no se puede hacer antes de, digamos, ahí tendrías que ver como, ok, ya tenemos los diseños, ya sabemos cómo se va a comportar, esto realmente es un flujo que no va a cambiar, cada cuánto va a cambiar, entonces son muchas de las preguntas que hay que hacerse antes de como decir, esto se puede hacer antes o después. Yo siento que end-to-end testing es muy cool, pero no es para todo el mundo. El producto tiene que estar a cierto nivel de estabilidad, tiene que saberse qué problemas hay recurrentes, dónde se puede aplicar, entonces queda también mucho de ese lado, ¿verdad? O sea, creo que yo también trabajo en una startup de finanzas y nosotros fue como, quieren que la gente siga teniendo plata todos los fines, todas las 15, entonces hagamos el end-to-end testing para asegurarnos de que realmente está funcionando, ¿verdad? También se puede vender como, hey, hacemos demasiados cambios, esta es la única forma en que nos podemos asegurar que todo esto realmente va a cumplir con las necesidades que tenemos. ¿Por qué? Porque también otro problema que tenemos mucho en desarrollo es el workflow de QA, feedback, diseño, feedback, a veces es muy, ¿verdad? O sea, nosotros empezamos y en el mundo perfecto yo voy a recibir un tiquete, lo voy a resolver, va a llegar diseño, QA, lo voy a resolver, va a darme el feedback y después voy a hacer el merge. Pero la verdad es que muchas veces, antes de llegar a cierto momento de prueba por todos los owners, ¿verdad? Llega el momento en que realmente tenemos que mergearlo porque necesitamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, estas herramientas nos permiten tener un poquito más de paz, que al menos ciertas funcionalidades principales no se vayan a dañar, ¿verdad? Entonces, es como un juego, al fin y al cabo. A veces hay que sacar su momento de estrategia, decir, mira, yo te doy esto y tú me das esto, va por ahí. Escoger sus batallas. Sí, hay que escoger las batallas, con gusto. Bueno, con esta muy interesante charla llegamos a concluir la reunión de hoy. Bastante interesante este esfuerzo que se puede dar al inicio o durante el desarrollo para tener un rendimiento con creces en ciertos proyectos, según como explicaba Andrea. Entonces, no es en todo caso que se pueda aplicar, pero definitivamente vale considerarlo para lograr esos rendimientos. Pues sin más, démosle un fuerte aplauso a Andrea, excelente charla. Gracias.